Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al director de... No agradezco a nadie. Empezamos directamente. Bien, bueno, pues el tema de mi intervención es un clic, una obligación, cómo el botón de pedido vincula al consumidor en los contratos electrónicos. Bien, permítanme que comience esbozando, simulando a grandes rasgos una compra virtual, una compra a través de una tienda en una página web. En primer lugar, el consumidor navega por Internet. En segundo lugar, localiza el escaparate o tienda virtual que le interesa, accede a ella, visualiza los productos que busca. En un momento dado del proceso, ha de aceptar las condiciones generales o términos de uso del proveedor o prestador de servicios para continuar y terminar el proceso de compra. Elegido el producto o el servicio, donde figura el precio correspondiente, pincha en él y lo lleva a la cesta o carrito. Tras introducir sus datos personales, su nombre, correo electrónico, teléfono, domicilio, lugar de entrega, finaliza la compra pulsando, cliqueando en el famoso botón de pago o botón de pedido. Por último, el consumidor recibe un correo electrónico o un SMS con la confirmación o resumen de la compra efectuada. Bien, tras este esbozo general de la compra virtual, surgen unos interrogantes que nos van a dar pie para ir desarrollando la charla en estos 20 minutos. ¿Cuándo ha manifestado el consumidor su consentimiento para comprar? ¿Desde qué momento preciso queda obligado? ¿Cuándo ha aceptado las condiciones generales o términos de uso? ¿Cuándo ha pulsado el botón o tecla de pedido en cualquier caso? ¿O cuando ha recibido la confirmación de la compra? Bien, como sabemos, el derecho europeo de consumo y el derecho nacional, por vía de transposición, se preocupa especialmente por la información previa que ha de proporcionarse al consumidor, por la información que ha de proporcionarse y por la forma en que ésta debe darse a conocer o ponerse a disposición del consumidor. ¿Para qué? Para que forme su consentimiento de compra de una manera meditada, reflexiva y con conocimiento de causa. Muestra de ello, de esta preocupación por esa información previa y la forma en que se transmite, nos encontramos con la Directiva de Derechos de los Consumidores del año 2011. Esta directiva se fundamenta, uno de los pilares en que se basa es en la información previa a proporcionar en caso de contratos celebrados a distancia. Bien, dentro de esta sección del articulado que se dedica a los contratos a distancia, artículo 92 y siguientes, hay un precepto, artículo 92 del texto refundido de transposición. Dentro de la Directiva de 2011 hay un precepto que es el artículo 8, titulado Requisitos formales de los contratos a distancia. Y dentro de él, el apartado segundo se dedica al tema objeto de esta charla, y es qué requisitos formales debe reunir el botón de pedido en contratos electrónicos que impliquen una obligación de pago para el consumidor para considerar que éste sea vinculado contractualmente. En definitiva, ¿cómo debe etiquetarse el botón de pedido? Es una cuestión de máxima actualidad, puesto que en los últimos 3 años ha habido varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, y hace escasos 2 meses, en la semana del 4 de octubre, hubo 2 pronunciamientos del Tribunal Supremo holandés respecto a esta cuestión. Voy a comenzar, tras esta introducción, haciendo unas consideraciones previas muy breves sobre noción de contratos electrónicos, cómo se perfeccionan. Vale. Bueno, pues como les decía, los contratos electrónicos
En la modalidad que a nosotros nos interesan en este momento, que son los llamados contratos click, es decir, aquellos en los que la aceptación por parte del consumidor se manifiesta pulsando el botón o la tecla correspondiente. Bien, en general los contratos electrónicos tienen el mismo tratamiento que el resto de contratos, es decir, se perfeccionan por el concurso de la oferta y de la aceptación. Nuestro sistema, en el derecho común y, por tanto, también en el derecho de consumo y en la modalidad de contratos electrónicos, se sigue, como regla general, el sistema consensual. Por lo tanto, hay, repito, consentimiento cuando hay voluntades concordantes de ambas partes. Respecto a la oferta, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que es una ley básica en el tema, dispone que las ofertas realizadas por vía electrónica van a ser válidas durante el periodo que fije el oferente o, en su defecto, durante el tiempo que permanezcan accesibles, expuestos virtualmente los productos o los servicios en la página web que sea. Ya tenemos ahí la oferta. Respecto a la aceptación, para entender que hay consentimiento, el precepto aplicable es el artículo 1262, párrafo tercero del Código Civil. Este precepto señala que en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, como sería el caso, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación, es decir, rige la teoría de la emisión. Pero la situación se complica. Hemos dicho antes que en un momento dado del proceso el consumidor tiene que aceptar para poder continuar en el proceso los términos de uso o las condiciones generales. Pulsa, por lo tanto, un primer clic. ¿Es con este primer clic cuando el consumidor acepta, se vincula? No. Este primer clic de aceptación de las condiciones generales lo ubicaríamos en una fase previa a la perfección del contrato. Estaríamos hablando del control de incorporación de las condiciones generales al contrato, accesibilidad de ellas para el consumidor y comprensibilidad. Por lo tanto, nos situamos en una fase previa. Todavía no hay aceptación ni vinculación. Ese primer clic lo vamos a denominar como asentimiento adhesivo, es decir, el consumidor está asintiendo, admitiendo el clausulado, las condiciones generales en las que se recoge la información previa obligada que el empresario debe proporcionar al consumidor. Primer clic. Sería a través del segundo clic, del botón, el que se pulsa en el botón de pedido, cuando verdaderamente el consumidor estaría consintiendo, se estaría vinculando contractualmente. Y lo dejamos ahí de momento. Hemos hablado antes de una confirmación del contrato, una confirmación final, que el empresario está obligado a proporcionar al consumidor. Así lo establece la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y lo establece el propio texto refundido de Consumidores de 2007. Sin embargo, la confirmación no tiene nada que ver con la aceptación del consumidor. Ahora nos situamos en una fase posterior a la perfección del contrato. El contrato se supone que ya se ha perfeccionado. La confirmación cumple otra finalidad, y es que tenga constancia el consumidor de la contratación que ha efectuado y de los términos y las condiciones que se van a aplicar a la misma. Recapitulando, se sigue el sistema consensual en nuestro derecho para los contratos electrónicos. Las condiciones generales de la contratación, su aceptación es previa a la fase de perfección, no tiene que ver con la vinculación del consumidor. Y la confirmación del contrato se situaría en una fase posterior, tampoco tiene que ver con la vinculación por parte del consumidor. Surge ahora el interrogante clave de esta charla. Queda vinculado en todo caso, y hago hincapié en todo caso, el consumidor que pulsa el botón de pedido. Bien, pues vamos a ver qué dice la normativa. Hemos hablado antes del artículo 8, apartado segundo de la Directiva de 2011, que fue transpuesto a nuestro ordenamiento. Actualmente se reitera lo que dice este artículo en el precepto 98, apartado segundo del texto refundido de 2007.
Este artículo 8.2 y su homólogo en nuestro ordenamiento establecen dos obligaciones a cargo del empresario. Una primera obligación de contenido, en la que, siguiendo la pauta de los artículos 60 y 97 del texto refundido español, se trata de que el empresario ponga en conocimiento del consumidor de manera clara y destacada y inmediatamente antes de que pulse esa tecla que le va a obligar, determinada información. Específicamente se alude, entre otras cuestiones, al precio total de compra. ¿Cómo se cumple esta obligación de información previa? Facilitando desde el mismo sitio web o página web donde el consumidor esté operando la información que cita el precepto. Es decir, no basta con remitir a un enlace, no basta con redirigir a otra ventana, no basta con la posibilidad de descargarse un archivo PDF donde se contenga esta información. Primer apartado, por lo tanto, primer párrafo del apartado segundo del artículo 8º. El que nos interesa es el segundo párrafo del apartado segundo. Establece este segundo párrafo una obligación a cargo del empresario, establece cómo se cumple esa obligación y, en tercer lugar, establece qué consecuencias se derivan del incumplimiento de la obligación. Voy leyendo literalmente el precepto. La obligación es: el comerciante deberá velar. Me paro un segundo. Fíjense en el verbo que se utiliza, velar, es decir, se debe prestar especial vigilancia, cautela, cuidado extremo. En el diccionario de la Real Academia se alude, se define, una de las definiciones que se recogen es la de hacer centinela o guardia, ¿de acuerdo? Es decir, cuidar la vigilancia. Bueno, pues el comerciante deberá velar porque el consumidor, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago. ¿Cómo se cumple esta obligación? Si la realización del pedido se hace activando un botón o función similar, ese botón o función similar deberán etiquetarse de manera que sea fácilmente legible únicamente con la expresión pedido con obligación de pago u otras formulaciones correspondientes no ambiguas que indiquen que la realización del pedido implica la obligación de pagar al comerciante. Bien, recapitulando, ¿hay una fórmula rígida? Vale, no hay fórmula rígida, de manera ilustrativa se cita la fórmula pedido con obligación de pago y se permite el uso de cualquier otra siempre que transmita con claridad que el consumidor se vincula contractualmente y debe pagar. ¿Qué consecuencias se derivan del incumplimiento de esta obligación? Pues una consecuencia muy trascendente, tan trascendente como que el consumidor no quedará obligado por el contrato pedido, no habrá vinculación contractual. Bien, llegados a este punto, son dos los problemas que la norma, artículo 8.2, párrafo segundo de la directiva y 98.2, párrafo segundo del texto refundido, plantean. Un primer problema es que la transposición de esta consecuencia, de esta no vinculación del consumidor, ha sido dispar entre los Estados miembros. Por citar algunos países, en Francia se establece, en caso de que no se haya informado con claridad en el botón de pedido de que el consumidor se vincula contractualmente y se obliga a pagar, en Francia se establece que el contrato a distancia celebrado es nulo y sin efecto. En Alemania, el BGB establece solo se perfeccionarán los contratos si el comerciante cumple con la obligación que le incumbe con arreglo al apartado tercero. En los Países Bajos, la transposición se tradujo en la anulabilidad del contrato. Ha habido, como les he dicho antes, dos sentencias de hace 2 meses del Tribunal Supremo holandés a propósito de cómo en la práctica se materializa la anulabilidad del contrato. En España, finalmente,
se traspuso literalmente la fórmula del artículo 8.2, párrafo segundo, pero en la práctica, cuando el empresario no ha informado claramente al consumidor y éste recibe el producto o ha disfrutado del servicio, se reconduce el tema a los envíos no solicitados, con la trascendencia que ello tiene, las pérdidas que pueden suponer para el empresario. Envíos no solicitados regulados en el artículo 66.4 del texto refundido, que, si nos da tiempo a verlo, establece que el consumidor puede quedarse o devolver el bien, no tiene la obligación de custodiarlo. Si se ha prestado el servicio, no tiene que pagar nada a cambio. Si ha pagado algo a cambio, puede reclamarlo como pago de lo indebido. En fin, son importantes consecuencias, como para no etiquetar con claridad el botón de pedido. Bien, decía que había dos problemas. Un primer problema es este, que no ha sido uniforme la transposición de esa no vinculación. Segundo problema es la formulación, la amplitud de la fórmula que establece el texto refundido. La directiva en el artículo 8.2 y el artículo correspondiente del texto refundido, que hemos dicho establece una fórmula a modo de ejemplo, pedido con obligación de pago, que no se utiliza en la práctica. Nos preguntaremos luego por qué no se utiliza, y permite que se utilicen fórmulas análogas. ¿Cuáles son esas otras fórmulas análogas que han sido objeto de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal Supremo holandés? Por ejemplo, en un caso de reserva de habitaciones de hotel a través de la plataforma Booking, la fórmula que se utilizaba era finalizar reserva. En la compra de productos a través de la plataforma Volcom, la fórmula utilizada era realizar o completar pedido. En una inscripción a un curso online de formación de auxiliares de clínica, la etiqueta que figuraba era inscribirse ahora. En ningún caso se admitió que se estuviera informando con claridad. Bien, ha habido dos pronunciamientos del Tribunal Supremo en la materia. Voy a concluir, a recapitular las conclusiones del Tribunal de Justicia, al respecto. Primero, dice el Tribunal, en los contratos electrónicos que impliquen una obligación de pago para el consumidor, la vinculación contractual de éste se producirá cuando pulse el botón de pedido, siempre que el mismo informe claramente sobre el carácter oneroso de la prestación a su cargo. Segundo, se entiende cumplida válidamente la obligación de información previa por parte del empresario si únicamente, recalco, únicamente, a la vista de la expresión que figure en el botón de pedido, el consumidor ha podido comprender sin ambigüedad que está obligado a pagar desde el momento en que pulse dicho botón. Es decir, solo se puede tener en cuenta la etiqueta del botón, no la información que figure en la página previamente o que por otro lado haya podido ponerse a disposición del consumidor. En tercer lugar, dice el Tribunal de Justicia que corresponde a los jueces nacionales valorar en cada caso si la fórmula con la que se etiqueta el botón de pedido se ajusta a la obligación legal. Y para ello se tendrá que tener en cuenta, por un lado, el lenguaje corriente utilizado, la significación del lenguaje, de la expresión que se haya utilizado en cada Estado, y se tendrá como patrón la figura del consumidor medio normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. Bien, a la luz de esta doctrina del Tribunal de Justicia nos preguntamos qué opciones tienen los empresarios. Primera, ceñirse escrupulosamente a transcribir tal cual la fórmula que a modo de ejemplo dice la directiva para evitar litigios que hemos dicho no se utiliza en la práctica porque a efectos de marketing es poco atractiva, parece demasiado larga, severa o rigurosa para los consumidores. Y la segunda opción es utilizar otra expresión diferente. Claro, si se utiliza otra expresión diferente hay que entrar a valorar si, de acuerdo con el lenguaje corriente y el patrón del consumidor medio, esa fórmula cumple con la obligación. La dificultad en estos casos está en que únicamente la valoración se ciñe a la expresión del botón de pedido y no se puede recurrir a otros datos, como por ejemplo podría ser el que el consumidor hubiese introducido sus datos bancarios,
que denotarían su intención de vincularse, a pagar, de vincularse contractualmente. O al contrario, no haber introducido los datos. Bien, y termino con una pequeña reflexión final, no da tiempo a más, y es que, bueno, en primer lugar, realmente no está claro para el consumidor medio que hacer clic en el botón que tuviese el texto realizar pedido significa que está asumiendo una obligación de pago, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una era virtual, teniendo en cuenta que se ha crecido en educación digital y en educación virtual. ¿No se espera un poco de perspicacia en el consumidor, de manera que no le sorprenda cuando se mete en el procedimiento de pago y está viendo, en el procedimiento de compra, y está viendo que los productos aparecen con un precio que al final, al pulsar, se compromete, se vincula y ha de pagar por ello? Y, en segundo lugar, ¿por qué son tan reticentes los empresarios a ceñirse a la fórmula indicada por la directiva? Si evitarían muchas pérdidas económicas, muchos litigios. El propio Tribunal de Justicia dice en una de las sentencias del año 21, la redacción o la modificación de una expresión que figure en un botón o función de pedido electrónico no implica ninguna carga notable que pueda perjudicar la competitividad o la libertad de empresa de los comerciantes de que se trate. Y, por mi parte, nada más que agradecerles su atención. Muchas gracias. Vale, gracias. Si alguien quiere intervenir, dos cosas. Una para los futuros. ¿Esto funciona? O sea, es que ha desaparecido el Teams, de repente. Ha desaparecido totalmente. Sin tocar nada. Ya. Dos cosas, para los que vienen después. Hay que aprender siempre de lo primero. No citéis normas consumeristas, se pierde el tiempo. O sea, Cuca, en su voluntad ilustradora, citaba continuamente la norma de la directiva y la norma española. Si no cita ninguna de las dos y decís la norma, hemos ganado tiempo, porque nos da igual qué artículo es. ¿Vale? Segundo, para los interventores también, no para el tercero. No redundéis, si leéis una norma, no la expliquéis. Si la explicáis, no la leáis. Pero no la leáis y después la expliquéis. ¿Vale? Eso gana mucho tiempo cuando se tienen 20 minutos. Hacéis un esfuerzo, todos, por evitar la redundancia. Vale. Si hace unos días, ya yendo al tema de agrario, me preguntó Nike, era una pregunta profesional, que oye, después del botón de pedido, nosotros nos queremos reservar para ciertos productos un botón nuestro de reconfirmación. Es decir, después de la confirmación él, de pulso ahora o acepto la compra, quiero ahora que yo también me pueda reservar. Y me daba una razón que no me acuerdo muy bien, era una razón comercial, que no era discriminatoria, pero no recuerdo cuál era, pero tenía un sentido común, efectivamente. Y me preguntaban, ¿eso es lícito la directiva? Que la última palabra la tenga yo, de si me quiero obligar, después de que el otro haya dado el botón de compra. Esta es una pregunta que tiene mucho fondo. Tiene mucho fondo. Yo le pido a Cuca que para CESCO la responda cuando pase todo esto. ¿Puede Nike reservarse la última palabra después del botón de compra? Y otra cosa importante, fijaros cuál es la consecuencia española que Cuca ha ilustrado. El hecho de poder quedarte el producto como gratis, como producto no solicitado, te priva, te quita la necesidad de alegar en juicio o fuera de juicio una declaración de anulabilidad del contrato, que de otra manera tendrías que hacer. En España incluso es probable que te exigieran que esa acción de anulabilidad la hicieras en juicio. Imaginaos qué locura, ¿no? El pobre consumidor tuviera que ir a juicio porque no pulsó el botón de compra, cuando aquí lo más sencillo es decir, no me obligo, encima me quedo con el producto. Hay unas diferencias brutales en el sistema, pero la única solución
económicamente factible y eficiente es la española. La única. Todo sistema que hable de nulidad, que hable de nulidad o que hable de cualquier otra cosa es un sistema costosísimo en costes de ejecución para el consumidor. En el supuesto de que la hayan lógicamente cobrado. Si no lo han cobrado la tarjeta, pues no hay nada que hacer, ¿no? En el producto. Pero en el supuesto de que ya hayan cobrado la tarjeta, el sistema. Pero claro, imaginemos que me han enviado el producto, entonces me lo quedo y no tengo que no tengo que impugnar, porque si no, para devolverlo tengo que impugnar el contrato. Pero y si con la solución española no solo te han enviado el producto o están en tránsito de enviarte, esa es la pregunta que te hago, sino que ya te han cobrado. Pues sí. Entonces, ¿dónde nos lleva la solución española? Bueno, La de pues, tratar esto como una venta de un producto no solicitado, como un regalo. Como no puedo tratarlo como un regalo porque ya me han cobrado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si se reconduce el tema a los envíos no solicitados y se permite al consumidor quedarse sin el producto sin pagar nada, y dice el artículo, quedarse con el producto sin pagar a cambio, y si hubiera pagado, dice la ley que podrá reclamarlo como un pago de lo indebido. Fijaros, como un pago de lo indebido. Como un pago de lo indebido. Es decir, que incluso la solución más factible, la española, en el caso de que no te hayan cobrado, cuando te han cobrado, tiene los mismos costes de ejecución que la solución de la anulabilidad. Porque la reclamación del pago de lo indebido es fácticamente, en tema de contenido de la demanda y de la pretensión, igual que la pretensión de la anulabilidad. Bueno, entonces sugiero, si alguien tiene que intervenir en la primera pregunta, ¿puede Nike reservarse el derecho, porque era Nike que me preguntaba, el derecho a cerrar a tener la última palabra en la opción de compra más allá del clic? ¿Qué piensas? ¿Estaba indicado así en la oferta inicial? No, lo van a hacer, pero antes de hacerlo, creo que tenía que ver, que no recuerdo bien, pero creo que tenía que ver algo con el problema del Black Friday. Sonaba bien, pero yo no me acuerdo del motivo de por qué Nike tenía ese interés. Tenía que ver con eso. No sé si era con el problema de los stocks. Claro, porque aquellas empresas que no tienen una buena logística, que son la mayoría, la única que tiene buena logística es Amazon, ¿no? En un periodo como el Black Friday, te puedes encontrar sin stocks con la solicitud de un producto. Y cuando un producto es solicitado online y te dice después, lo siento, no tenemos en línea, es como si te hubieras degollado ya para el futuro como empresa de establecimiento online. Entonces querían decir, no espere que se lo diga, que yo lo confirme después, porque no están muy seguros de su logística de almacén, de que tengan todo lo que el Black Friday. Creo que tenía que ver con eso, o sea, era lógico lo que estaban pensando los tíos, ¿no? Y esta es la pregunta que hago. Yo creo que no se puede hacer porque se deja la perfección del contrato al arbitrio del empresario, ¿no? Eso es una tontería. A ver, ese tema es antiguo, ya se planteó con la directiva del 2000 de comercio electrónico, con la ley 34/2002, que establece un poco el proceso de contratación. Yo creo que la clave está en considerar que el catálogo que te aparece en la página web constituye una oferta o una invitación a hacer ofertas. Eso ya pasó a la historia, desde los tiempos del convenio de Viena. Aunque sea una oferta, puede ser una oferta revocable por mí. Es decir, el concepto que le doy a la invitatio o a la oferta es totalmente irrelevante sobre si puedo, en un procedimiento consensuado, reservarme un derecho de retirada. Igual que tu aceptación es aceptación, pero puedes no darle al clip y no confirmar, pero acepta, pero no confirma. Yo puedo decir también que tu confirmación abre un nuevo proceso. O sea, tú puedes consensualmente abrir un proceso de un bucle infinito, si quieres. O sea, no es un problema normativo, no es un problema de dogmática jurídica, efectivamente. La dogmática jurídica puede superar ese problema por un bucle eterno de confirmaciones y reconfirmaciones. Tiene que haber alguna razón sustancial, si la hay, para que Nike no pudiera hacer eso. Yo creo que con la ley en la mano... No, yo también, yo pienso igual. Si el catálogo se considera oferta, la aceptación del consumidor perfecciona cierra el círculo. Y a partir de ahí el acuse de recibo en 24 horas. Sí. No se puede reservar Nike la última palabra. Y si no hay producto, hay un incumplimiento por parte del empresario. Diríamos, porque el artículo 67 de la ley 67, el que dice, son cláusulas abusivas, aquellas en virtud de la cual los consumidores renuncian a sus derechos derivados. Yo creo que sería el único fundamento
que el consumidor tiene un derecho de la ley de cláusulas abusivas a considerar cerrado el proceso después del clic de acepto. Creo que esa es la única razón que podría oponerse a la pretensión de Nike. Pero ¿cómo juega la cláusula de toda la vida hasta disponibilidad de existencia, no? No. Si tú dices hasta disponibilidad de existencia y haces la oferta, entonces no estás haciendo una oferta, estás haciendo una invitación. Y además, tú hoy, me lo dijeron en Nike, en la forma de comercio tan avanzado que se hace online, tú no puedes poner, después de que exista Amazon, una oferta diciendo hasta disponibilidad de existencia. Te consideran que eres del tiempo de las cavernas de piedra y por tanto que no tienes derecho a estar en el mercado de venta ambulante, de venta a distancia. Teníamos aquí dos manos levantadas que acaban de desaparecer, María Luisa Rodríguez y la otra no recuerdo, porque han desaparecido las dos. Por favor, si queréis intervenir. María Luisa, tienes habilitado micrófono y cámara. Y mientras tanto, decirles que las personas que están conectadas a través de Teams agradecen que se mencione en el artículo y lo piden además porque dicen bueno, pues que yo digo que no se mencione el artículo, ya está. Y aquí el que manda soy yo. Vale, pues no, ha sido... Salvo en aquellas normas que no son usuales. Si alguien va a hablar de sanidad y inteligencia artificial tendrá que citar la norma, porque normalmente no estamos al cabo de la calle de qué estamos hablando, ¿no? Pero vamos, la ley de consumo, puede citar la norma y ya está. Queda anotado, Ángel. Vale. Bueno, no hay ninguna solicitud de intervención por Teams. Bueno, pues no recuerdo qué le dije a Nike, si podía hacerlo. Ya lo pensaré yo detenidamente. No recuerdo, pero no me pareció una cosa como muy sustancialmente clara en aquel momento. Repito, el Black Friday ha planteado esos problemas. Y lo sé por experiencia no mía, sino de personas cercanas, una hija mía que trabaja en Alemania en el negocio del retail, que han tenido problemas de disponibilidad en el Black Friday y se han encontrado con la triste tesitura de tener que decirle al consumidor que lo sentimos, pero no tenemos ese producto en stock. Cosa que ha sido considerado en la empresa como una especie de autodeclaración de muerte. Podrían limitar, ¿no? O porque hay algún sistema y ponen en el mercado 20.000 y llega a 20.000 aceptaciones, pues a 20.000 una ya está bloqueado el sistema, no puedes, ¿no? Podrían hacerlo. Pero tú no sé cómo lo hacen el sistema, no sé cómo lo hacen. Quizá lo de Nike no tenía nada que ver con el stock y era otra razón, no recuerdo cuál, pero era una razón. Muchas veces los excedentes quieren tensar la puerta. ¿Hasta dónde puedo tensar la puerta? Ya está. Y luego ya tendrán razones comerciales, razones de publicidad, a ver, lo que sea. Ah, no, tenía que ver con esto. Perdonadme, ya os dejo para que dé el segundo. Tenía que ver con esto, porque en periodos muy sensibles de demanda, me dijo que la gente no pide las zapatillas, pide 40 pares de zapatillas. 40 pares de zapatillas. En periodo de rebaja, que después no tiene ningún problema, porque si no las ha revendido, después del Black Friday las devuelve en el periodo de derecho de desistimiento. ¿Vale? Se juega con esa estructura, es decir, yo me abro un mercado cautivo de poder vender, y si no, devuelvo. La gestión de las evoluciones es carísima para las empresas. Carísima. O sea, vender 40 pares de zapatillas o de lo que fuera y después encontrar todos a los 14 días de nuevo en el almacén sin posibilidad de recolocar y encima además probablemente se los ha probado para ver si le va bien al pie, entonces era por eso, por limitar después. Pero ya me callo, de verdad.